buenas tardes a todos. Como directora del Instituto de Derecho Civil del Colegio de Abogados de Madrid, les agradezco a todos la presencia. Vamos a dar inicio a la disertación sobre protección de la vivienda a cargo del doctor Federico Eribe, abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Es redactor de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, actualmente secretario de Juzgado Civil y Comercial número 2 del Departamental, profesor de Derecho Procesal de la Universidad del Museo Social Argentino, profesor de Derechos Reales de la carrera de Derecho de San Martín. Agradecemos su colaboración y muy buena predisposición. También quiero aprovechar la ocasión para Adriana Ginóbili y el doctor Claudio Romero, ya que gracias a ellos y a su noble trabajo nos permite realizar estas capacitaciones desde casa. Una vez finalizada la disertación del doctor Eribe, se podrán realizar las preguntas que consideren. Bienvenido, Doc. Bueno, muchas gracias, doctora Vitale. Muchas gracias. No, el agradecido soy yo. Es un gusto para mí poder compartir este espacio de tiempo con los presentes. Les agradezco su presencia. Veo muchas caras conocidas, mucha gente amiga. Les agradezco mucho el acompañamiento. Naturalmente agradezco al Colegio de Abogados y especialmente a su presidente, al doctor Vilaplana, por este espacio, a la doctora Ginóbili, que es la mentora de estas conversaciones, a la doctora Vitale, que siempre me recibe muy bien en su instituto, le estoy muy agradecido, y a todos los colegas que se han sumado, compañeros del Poder Judicial, a la doctora Fernández, y bueno, y en general a todos los que se han hecho un espacio de tiempo para poder compartir esta reunión. El tema que hemos elegido para esta oportunidad es un tema de relativa novedad, porque es un tema que ha cambiado a partir de la reforma al Código Civil y Comercial de la Nación. De lo que vamos a hablar hoy, en esencia, es del régimen legal actual que viene a suplantar el derogado régimen de la Ley 14.394 de bien de familia. ¿Sí? Eso es un poco el objeto de nuestra charla. Anticipo desde ahora que vamos a llegar todos a conclusiones distintas, porque tiene en la actualidad una regulación que da lugar a diversas interpretaciones. Sin tomar una postura, vamos a tratar de hacer una referencia a las distintas doctrinas que se han ido generando en torno al articulado legal. Como para arrancar, mencionamos el derecho a la vivienda. Es un derecho de raigambre constitucional que está previsto incluso por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y conforme al artículo 75, inciso 22 también de la Constitución, está previsto en más de un tratado internacional de los cuales la Argentina ha resultado signataria, y que tienen jerarquía constitucional, integran el bloque normativo constitucional conforme al artículo 75, inciso 22, como les señalaba. Fundamentalmente de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en adelante, el derecho a una vivienda digna, el acceso a una vivienda digna, se ha ido replicando en los distintos tratados internacionales. Sin perjuicio de lo cual no debemos confundir lo que es el derecho a la vivienda y lo que es el derecho sobre la vivienda, que va a ser nuestro objeto de estudio, ¿verdad? Porque el derecho a la vivienda está dentro de los derechos sociales, como una norma, si se quiere, más declamativa, más una norma a lograr que una norma concreta, ¿no? Lo que sí es concreto es el derecho sobre la vivienda. ¿Y por qué el derecho sobre la vivienda es una norma concreta? Porque el artículo 242 del actual Código Civil establece de una manera
expresa, a diferencia de cómo lo hacía el Código de Vélez, que el patrimonio es la prenda común de los acreedores, con sus bienes presentes, con sus bienes futuros, dejando de lado los bienes inembargables que prevé el artículo 743, que en lo sustancial replica las normas procesales, ¿sí? Agregando fuera de la norma procesal que también son inembargables las indemnizaciones por daño moral y por lesiones físicas, y que también son inembargables las indemnizaciones por alimentos. Pero después no hay grandes reformas o no hay grandes distinciones con lo que es la norma procesal. Entonces, ¿cómo ejecutamos un inmueble destinado a vivienda? Para poder excluir de la agresión patrimonial de los acreedores el inmueble destinado a vivienda, tenemos un régimen registral que viene a suplantar, como les señalaba, al régimen del bien de familia. Este régimen está previsto a partir del artículo 244 del Código Civil y prevé la protección con ciertas diferencias a cómo lo hacía el bien de familia. En primer término, prevé la familia unipersonal. Vale decir que para ser objeto de protección no es necesario que la familia le integre alguien más que el titular del bien. Esto es una diferencia sustancial. Prevé como beneficiario a los convivientes. Antiguamente, bajo la vigencia del régimen de bien de familia, el registro de la propiedad no admitía que condóminos convivientes pudieran constituir un bien como bien de familia. Esto se modificó jurisprudencialmente hará unos 10 o 15 años a través de distintos fallos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, como tribunal de alzada de las resoluciones administrativas del registro de la propiedad inmueble de la capital, a través de las cuales se indicó que la ratio legis no tenía un fundamento para efectuar una disquisición entre familia convivencial y familia matrimonial. Pero hasta hace 15 años atrás aproximadamente no se podía constituir un bien de familia donde los titulares eran convivientes. Hoy por hoy también se admite la constitución bajo el régimen de protección de la vivienda en el condominio, aun cuando los condóminos no sean familiares entre sí. Vale decir que un bien que pertenece en distintas proporciones a distintas personas que no tienen un vínculo familiar entre ellos, puede ser protegido a través del régimen de protección de la vivienda, aun cuando no sean familiares, dependiendo esta situación de que haya unanimidad de todos los condóminos. Y alguna otra diferencia que va a ir saliendo ahora con la conversación. La constitución es sencilla, se puede hacer por 3 modos. Por escritura pública, ¿sí? el modo más tradicional al adquirir un inmueble, como antes se lo constituía en bien de familia, ahora con la sola voluntad del titular constituyente, se lo registra dentro del régimen de protección de la vivienda. Por acta administrativa, ante rogatoria que debe cursarse al director del registro de la propiedad inmueble, acreditando solamente la identidad y el carácter de titular del inmueble que se pretende proteger, y a través de oficio judicial, cuando la protección de la vivienda haya sido dispuesta por acto de última voluntad. Estos son esencialmente los 3 modos de
de lograr la inscripción registral. Este trámite, si se hace por vía administrativa, si se hace por oficio judicial, es gratuito. ¿Sí? El propio Código Civil y Comercial prevé exenciones impositivas y topes regulatorios para todas las cuestiones que tengan que ver con inmuebles que están bajo el régimen de protección de la vivienda. La legitimación activa, como les decía, está dada para el titular. El titular constituyente, en el caso de condominio, como les dije, la unanimidad de los condominios. ¿Quiénes serán beneficiarios? Ascendientes, descendientes. Eso queda sin ninguna modificación. Cónyuge y conviviente, en tanto y cuanto la convivencia se encuentre inscripta. ¿Sí? El artículo 519, 520, 521 trata todo el tema de la convivencia. Fundamentalmente, para que una convivencia tenga efectos jurídicos, tiene que darse una unión, de hecho, de dos personas mayores de edad, de igual o de distinto sexo, pública, durante el plazo de 2 años, y en tanto y cuanto ninguna de ellas tenga impedimento de ligar. ¿Sí? Esto permite registrar la convivencia. Y también los colaterales hasta el 3er grado pueden ser beneficiarios de este régimen de protección de la vivienda. Y acá se da la primera discusión. Y estos colaterales hasta el 3er grado pueden ser solamente colaterales por consanguinidad o colaterales por afinidad. Ante la ausencia de especificidad en la norma, no tenemos por qué excluir, entiendo yo, a los colaterales por afinidad. Y así lo entiende dentro de la doctrina nacional la doctora Lili Flá, que es una autoridad en la materia, sosteniendo que una de las modificaciones o una de las distinciones que hay entre el nuevo régimen y el viejo régimen es que hoy se puede tener como beneficiario a los colaterales por afinidad. Antes el pariente por afinidad claramente estaba excluido. Otra cuestión en la que se innova es en la consagración expresa del principio de subrogación real. Y esto es dirimente. ¿Por qué? Porque sea vendido voluntaria o forzadamente, el dinero que entra en lugar del inmueble goza de la misma protección que tiene el inmueble enajenado. ¿Sí? Vale decir, que si yo vendo el inmueble que está protegido por este régimen especial, el dinero del cual me hago está protegido del poder de agresión patrimonial de mis acreedores hasta tanto yo compre un nuevo inmueble. Ese nuevo inmueble, si yo lo deseo, va a gozar de la misma protección del enajenado con efecto retroactivo a la fecha de la primera registración. ¿Sí? O sea que se va encadenando. Luego puede darse también la situación de que no haya venta del inmueble, sino que en lugar del inmueble venga la indemnización, sea por expropiación del inmueble o sea por incendio, destrucción, la indemnización que pague un seguro. En este caso, la indemnización está igualmente protegida. ¿Sí? En caso de tratarse de una ejecución forzada, ¿sí?, se pagará a los acreedores con derecho a ejecutar y el sobrante se reintegra al deudor. ¿Sí? Esto es una cuestión que, si bien en jurisprudencia ya se venía sosteniendo, hoy tenemos una norma concreta y expresa que así lo dispone. Otra cuestión que también se venía señalando en jurisprudencia, pero que no tenía una norma expresa, tenía que ver con el caso de ejecución colectiva forzada del deudor, vale decir el caso de quiebra del deudor.
Antes, si bien había muchos fallos que establecían que se generaban masas distintas entre el bien afectado al bien de familia y el resto de los bienes del deudor, hoy ya el código lo establece claramente. Aquellos acreedores que no tienen derecho a ejecutar el inmueble sometido al régimen de protección de la vivienda, tampoco tendrán derecho a cobrarse en la ejecución colectiva. O sea que se arman dos masas, ¿sí? Ese bien solamente va a satisfacer a aquellos acreedores que tienen derecho a ejecutarlo. Aquellos que no tienen derecho a ejecutarlo tendrán que continuar su camino respecto del resto del patrimonio del fallido. Esto es una innovación realmente muy importante, zanja discusiones, porque como les decía, si bien la jurisprudencia era bastante conteste en estas situaciones, hoy no se está pendiente de lo que pueda señalar un fallo, sino que ya tenemos la norma que lo establece de manera clara y precisa. ¿Cuáles son los efectos de someter un inmueble al régimen de protección de la vivienda? Bueno, respecto de los beneficiarios, le va a dar facultades de uso y goce, ¿sí? Van a tener una suerte de derecho real de habitación a su favor, ¿sí? Un régimen que no fenece con la muerte del titular, ¿sí? Y en la medida en que cualquiera de los beneficiarios, hay que designarlos naturalmente, continúen en el uso y goce de la cosa, este régimen va a continuar. Respecto de los acreedores del titular que afecta el régimen, el bien a este régimen de protección, lo que se va a dar va a ser la inoponibilidad a los acreedores de causa o título anterior a la afectación. Acá seguimos exactamente igual que con el bien de familia. ¿Qué entendemos por causa o título anterior? En el caso de los hechos ilícitos, la fecha del hecho. En el caso de los contratos, la fecha de perfeccionamiento del contrato. En el caso de los títulos valores, la fecha de su libramiento. Nunca la fecha del incumplimiento del contrato, nunca la fecha de mora en el caso de los títulos valores, nunca la fecha de interposición de la demanda en el caso de los hechos ilícitos, ¿no? Sino que nos tenemos que remitir a la fecha del hecho que genera esa obligación en cabeza del deudor. O sea que la inoponibilidad frente a los acreedores de causa o título anterior se mantiene exactamente igual. Respecto de los acreedores de causa o título posterior, el inmueble solo será ejecutable por las deudas por impuestos, tasas, contribuciones y expensas comunes que graven al inmueble, por los créditos derivados de la construcción o mejora del inmueble, los créditos con garantía real en tanto y cuanto estén constituidos con el asentimiento del cónyuge o del conviviente del titular, y también ser ejecutable por las obligaciones alimentarias a cargo del titular del inmueble respecto de menores, incapaces o personas con capacidad restringida. ¿Sí? ¿Hasta acá bien? La afectación se va a poder dar por el total o por una parte del inmueble. En ese caso se podrá ejecutar solo parte del inmueble o la totalidad del inmueble, y por el principio de subrogación real devolver el proporcional de lo obtenido en subasta al deudor. Y la desafectación, que permita la ejecución del inmueble, se va a dar ordinariamente a través del trámite incidental, ¿sí? Para que proceda este trámite incidental, ¿qué es lo que hay que acreditar? Hay que acreditar que se está dentro del catálogo de los acreedores de causa o título anterior, que se integra la nómina de los acreedores de causa o título posterior a la afectación, pero que de todas maneras la ejecución es de las autorizadas, o que ha cesado
sin importar si es de causa anterior o posterior, que ha cesado las condiciones que establecen la vigencia del régimen. Esencialmente, que hay más de un inmueble afectado, ¿sí? O que el inmueble afectado al régimen de protección de la vivienda no está habitado, o que ha fallecido el constituyente y todos sus beneficiarios. ¿Sí? Acá se da un trámite incidental que va a ser claramente en el proceso de ejecución de sentencia, ¿sí? Una vez embargado el inmueble, para poder seguir adelante con la subasta, lo que vamos a tener que lograr va a ser la desafectación. Tramitado el incidente correspondiente, se libra el oficio al registro de la propiedad inmueble, se toma razón y queda cancelado este régimen. ¿Sí? Eso, a grandes rasgos, lo que es el régimen que hoy resulta equivalente a lo que era el viejo régimen del bien de familia. En perjuicio de ello, en el artículo 456, el Código establece que la vivienda familiar del matrimonio no podrá ser ejecutada por deudas posteriores a la celebración del matrimonio, salvo que hayan sido constituidas por ambos cónyuges o por uno con el asentimiento del otro. Acá no importa el carácter del bien, si es propio o ganancial. Tampoco importa el régimen patrimonial al cual está sujeto ese matrimonio, si siguen el régimen de ganancialidad o el régimen de separación de patrimonios. ¿Sí? Esta norma, que arranca con una suerte de equivalente del viejo 1277 del Código Civil, ni siquiera requiere la existencia de hijos menores, sino que se establece una regla absoluta. El inmueble es ejecutable por las deudas anteriores al matrimonio, ¿sí? Y por las deudas, posteriores al matrimonio. La regla es que solo es ejecutable si hubo asentimiento del cónyuge no titular o la deuda fue contraída por ambos cónyuges. ¿Sí? El mismo régimen protectorio lo brinda el artículo 522 del Código Civil y Comercial, pero aquí para las uniones convivenciales, estableciendo que el inmueble que es vivienda de los integrantes de una unión convivencial inscripta no es ejecutable por deudas posteriores al registro de la convivencia, salvo que hubiese sido contraída por ambos o por uno de ellos con consentimiento o con asentimiento, del otro. Y acá tenemos un problema serio, porque si bien el Código establece el registro de uniones convivenciales, la realidad es que no funciona un registro de uniones convivenciales. Entonces la pregunta que se genera es, ¿en qué registro cabe la anotación de la unión convivencial? ¿En el registro de estado civil y capacidad de las personas? No. Entonces, parte de la doctrina lo que señala es que habría que inscribir esta unión convivencial en el registro de la propiedad inmueble para de esa forma evitar cuestiones con terceros de buena fe y a título oneroso. ¿Por qué? Porque algo en lo que innova también el nuevo código es en el artículo 392, donde protege al tercero de buena fe que adquiere un bien a título oneroso, ¿sí? O al tercero de buena fe que adquiere una obligación a título oneroso. Entonces, acá en el tráfico negocial se pueden llegar a dar algunas cuestiones difíciles de zanjar. Parte de la doctrina, esencialmente Alterini,
lo que sostiene es que hay que hacer una interpretación armónica del régimen de la vivienda familiar que prevé el artículo 456 y 522 para las uniones matrimoniales en el primer caso, o para las uniones convivenciales en el segundo, con el régimen general. ¿Por qué? Porque estos regímenes especiales del 456 y del 522 operan ipso iure, vale decir que no requieren de registración ninguna en el registro de la propiedad inmueble. ¿Sí? Entonces, acá ya la afectación no se hace como se hacía antiguamente con el bien de familia y hoy con la afectación al régimen de protección de la vivienda, sino que acá la protección viene dada por imperio de la ley. ¿Sí? Entonces, siempre está pendiente la buena fe de los terceros a título oneroso. Entonces, Alterini sostiene esta interpretación integrativa con el régimen de protección de la vivienda. Del otro lado del mostrador está la postura que sostiene que los inmuebles matrimoniales o convivenciales no son ejecutables por ningún tipo de deuda, salvo que hubiesen sido, reitero, contraídas por ambos integrantes o por uno con el asentimiento del otro. Así que acá tenemos la primera cuestión que es una cuestión bastante compleja y sobre la que no hay consenso. Recapitulando, entonces podemos decir que al viejo régimen del bien de familia se lo derogó y se lo suplantó con el régimen de los artículos 244 en adelante de protección de la vivienda, in genere. Paralelamente, y aún cuando los titulares de dominio no peticionen ante las autoridades administrativas un régimen protectorio, ese régimen protectorio existe para las uniones matrimoniales y para las uniones convivenciales sin necesidad de registro alguno. O sea que, frente a este régimen de protección de la vivienda, tenemos otro régimen dado por la ley, que es el régimen de protección de la vivienda familiar. ¿Sí? Algo en lo que no solemos hacer hincapié, sino que nos preocupamos simplemente por el tema de si está afectado o no a lo que era el viejo bien de familia, hoy actual régimen de protección de la vivienda, pero se nos puede llegar a estar escapando al momento de ejecutar si ese inmueble es la sede del hogar matrimonial o del hogar convivencial. ¿Sí? Una discusión que se va a dar claramente en los casos concretos va a ser el asentimiento tácito o no del cónyuge o del conviviente que no contrajo la obligación. ¿Sí? Sería un poco difícil sostener que, por ejemplo, en una deuda por expensas, uno de los cónyuges o uno de los convivientes no hubiese prestado su asentimiento tácito para que la obligación se contraiga. Por una razón muy sencilla. Las expensas comunes vienen dadas por el Reglamento de Copropiedad y Administración. Hoy, con la reforma al Código Civil, el Reglamento de Copropiedad y Administración integra el título de propiedad de la unidad funcional sometida al derecho real de propiedad horizontal. De modo tal que se van a dar, creo yo, varias discusiones al respecto. Estos son los dos regímenes que tenemos regulados en el código. Son de fácil lectura, son regímenes muy simples, no lo son en sus consecuencias materiales. Pero, como para complejizar un poquito más la cuestión, lo que vemos es que el artículo 244, cuando prevé el régimen de protección de la vivienda, señala que es sin perjuicio de lo que puedan disponer otras normas. ¿Y cuáles son las otras normas
que pueden disponer sobre esto. Bueno, en la provincia de Buenos Aires tenemos un caso muy claro que está dado por la ley 14432. Establece que todo inmueble en la provincia, que está situado en la provincia de Buenos Aires, destinado a vivienda única y familiar, no va a poder ser ejecutado, salvo las excepciones que establece la ley, ¿sí? Que son esencialmente las mismas excepciones que el régimen de protección de la vivienda: impuestos, tasas y contribuciones, créditos por mejoras, créditos por construcciones, créditos con garantía real y obligaciones alimentarias. Salvo que se renuncie expresamente a ese beneficio ante autoridad competente, ¿sí? ¿Qué entendemos en este caso por autoridad competente? Algún depositario de la fe pública, ¿sí? De fe, la parte beneficiaria de esta ley está renunciando voluntariamente a ella. ¿Por qué? Porque acá volvemos a un régimen en el cual la protección que da la norma la da sin necesidad de requerimiento del beneficiario y sin inscripción en ningún registro, ¿sí? Es una protección ipso iure, por el solo hecho de tener un solo inmueble ubicado en la provincia de Buenos Aires, destinado a vivienda única y familiar. Esta norma es del año 2012. E invariablemente, hasta el dictado del Código Civil y Comercial, de la Nación, fue declarada inconstitucional por todas las cámaras de apelaciones de los distintos departamentos judiciales, ¿sí? Fundándose en un argumento muy simple, que es que regulaba sobre derecho de fondo y, según el artículo 75, inciso 12, solamente estaba reservada al Estado Nacional la facultad de reglar en la materia. Esta doctrina tenía su antecedente en un fallo de la Corte Suprema, donde declaraba inconstitucional a una norma provincial de la provincia de Córdoba y una cláusula constitucional de la misma provincia, el antecedente Banco del Suquía, de hace muchos años atrás. Entonces, la 14432, desde su dictado hasta el año 2015, en principio fue declarada inconstitucional. Sin perjuicio de lo cual, a caballo de esta puerta abierta que deja el artículo 244 del Código Civil y Comercial de la Nación, revirtió la jurisprudencia y a partir de un fallo del año 2015 de la Cámara Segunda de Apelaciones de La Plata, se estableció su constitucionalidad en función de las notas publicísticas que hoy en día tiene el derecho civil, en función de lo que se ha dado en llamar la constitucionalización del derecho privado, ¿sí? Un cariz que tiñe a todo el código del año 2015, y ha señalado, en resumidas cuentas, que en la medida en que se trata de una norma progresiva, protectoria de derechos, que amplía la norma genérica del Código Civil y Comercial, debe estarse por su constitucionalidad. En el mismo sentido de este fallo, se expide Andrés Gil Domínguez, señalando que en todo lo que sea progresividad de protección, debemos estarnos en una respuesta afirmativa y por ende a su constitucionalidad. Frente a esta doctrina de la provincia de Buenos Aires, tenemos a lo que podemos llamar la doctrina cordobesa, con el doctor Junien Paz y el doctor Rodríguez Junien, que tienen algunos artículos muy críticos al respecto y muy ilustrativos, donde explican con mucha claridad los argumentos de la Corte en el caso del Banco Suquía, donde postulan abiertamente la inconstitucionalidad de la 14432 de la provincia de Buenos Aires, y dejan señalado que en la medida en que
el poder de agresión patrimonial de los acreedores sea cada vez más acotado, la consecuencia que vamos a tener va a ser que el tráfico comercial, que el tráfico mercantil se va a ir menguando por ausencia de garantías. Entonces acá vamos a estar continuamente pivoteando entre ese derecho, esa norma consagrada, ese principio consagrado hoy expresamente, el patrimonio como prenda común de los acreedores, y el derecho sobre la vivienda en tanto derecho humano que cada vez recibe un marco protectorio mayor. ¿No? Esto, en resumidas cuentas, quedo abierto a las inquietudes que se puedan tener. Acá leo la... si un bien de familia ya está registrado, es necesario volver a registrarlo con el nuevo régimen de artículo 244 y siguientes. No. ¿Por qué? Porque acá, por eso es que hice un resumen y lo dejo que tengamos bastante tiempo para las preguntas, porque el resumen es muy simple, lo que se genera muchas dudas es en lo referido a la implementación. No hay que volver a registrarlo. El régimen de bien de familia sigue vigente. ¿Por qué? Porque acá lo que tenemos que jugar es con el artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, en lo que tiene que ver con la aplicación de la ley en el tiempo. Establece que la nueva norma se va a aplicar a las nuevas relaciones jurídicas y a las consecuencias no agotadas, sin perjuicio de lo cual, con el viejo régimen, ¿sí? La consecuencia ya quedó con el registro, ¿sí? Entonces, a todos los acreedores que han venido después, no pueden decir que eso sea una consecuencia no agotada porque la protección del bien de familia estaba ya registrada. Entonces, es el día de hoy que en las ejecuciones de sentencia no resolvemos cuestiones todavía de protección de la vivienda, sino que todavía seguimos resolviendo cuestiones de bienes afectados al bien de familia. El doctor Diego Obregón. Sí, acá dice, las propiedades en provincia de Buenos Aires no se pueden aceptar como garantía porque son inejecutables. Bueno, a ver, en su momento, el Colegio de Martilleros del Departamento Judicial San Martín lo que hacía era brindar una consultoría para que aquel que quisiera ofrecer un inmueble ubicado en la provincia de Buenos Aires como garantía fuera ante un escribano y renunciara a esa protección. Sin perjuicio de lo cual, la renuncia tiene que contar con el asentimiento del cónyuge o el conviviente, sin importar, reitero, cuál sea el carácter del bien, si propio o ganancial. Según el artículo 248, la vivienda adquirida sustituye a la afectada, aunque la nueva sea de mayor valor. No. Acá la protección va a venir dada hasta el monto obtenido en la venta de la primera. Hoy por hoy no hay tantos problemas con eso. ¿Por qué? Porque todo está bastante más documentado de lo que era otrora, ¿verdad? Hoy hasta por cuestiones fiscales, los montos que se consignan en las escrituras traslativas de dominio suelen ser mucho más sinceros de lo que eran históricamente. Por lo demás, va a haber que sostener la sinceridad del monto consignado como precio de compraventa para que el inmueble pueda gozar de la protección. Mucha gente de provincia tiene que alquilar en capital o mismo en provincia. Tiene quien le salga de garante, pero aunque firmen los dos cónyuges no sirve. Esto se puede resolver. Bueno, a ver, escuchamos todos los días noticias relativas a los conflictos que se generan entre propietarios
y, e inquilinos por las diversas cuestiones, ¿no?, derivadas de la ley de alquiler. Claro, cada propietario va a establecer sus pretensiones. A ver, no debería haber ningún conflicto, ¿no? Sin perjuicio de lo cual, siempre una buena salida es contar con el seguro de caución, ¿sí? Hoy por hoy tienen amplia difusión los seguros de caución y en la mayoría de los contratos de locación que se ofrecen al público se admite esta modalidad, ¿sí? Esto es, bueno, para el caso de que del inmueble que se ofrece como garantía no sea admitido. Igualmente, a ver, siempre tenemos que tener claro una cosa. Cuando hablamos de que un inmueble se ofrece en garantía, estamos hablando de un eufemismo, simplemente estamos acreditando que tenemos un inmueble en nuestro patrimonio. Pero aquel que es garante, ordinariamente, se lo va a constituir como codeudor, digamos, fiador, codeudor, solidario, liso y llano y principal pagador. Esa es un poco la fórmula que se utiliza en los distintos contratos. O sea que va a responder con todo su patrimonio. No es que la garantía queda resumida o queda limitada a ese bien inmueble con el que fui y llevé el certificado de dominio de la inmobiliaria para demostrar que tenía un inmueble y que estaba limpio, ¿sí? Voy a responder con todo mi patrimonio. Vale decir que muchas veces es preferible tener un buen recibo de sueldo que un inmueble, ¿no? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil embargar y ejecutar salarios que embargar y ejecutar inmuebles. Es más fácil y es menos costoso. ¿Eso es seguro? ¿El escribano es autoridad competente? Sí, sí, el escribano es autoridad competente, como también lo sería para renunciar al régimen de la 14432, el oficial que esté a cargo de la delegación del registro de la propiedad inmueble, ¿sí? Que acá en San Martín funciona en el Colegio de Escribanos, en la calle San Martín, si no me falla la memoria, ¿sí? Pero claramente el escribano es la autoridad por antonomasia. En algún momento, y en alguna charla muy informal, fui consultado por algunos martilleros acerca de si ellos eran autoridad competente para dar fe de la renuncia. A mi modo de verlo, no. Entiendo que no son depositarios de la fe pública, de igual manera que tampoco lo son los abogados, ¿sí? Simplemente lo son para cuestiones muy, muy puntuales. Entonces entiendo yo que hay que ir a alguien que tenga amplias facultades de dar fe. El seguro de caución no cubre los daños a la propiedad, ni gas, ni luz, ni multas. Sí, claro, sí, sí. Si es codeudor, pero su patrimonio se reduce a una propiedad que no es embargable, se hace difícil. Sí, sí, bueno, claramente. Esto es uno de los eternos inconvenientes que se genera en materia locativa. Pero bueno, la verdad es que el régimen no soluciona la totalidad de los problemas. Evidentemente, cuanto menor sea el patrimonio, bueno, más dificultades hay, ya lo sabemos todos, para entrar al mercado de las locaciones. El Colegio de Martillero y Corredores Públicos de San Martín realiza el trámite en el colegio previo turno para renunciar. Tengo entendido, los escribanos no lo realizan. Bueno, esto es un poco lo que yo señalaba. Entiendo yo que la renuncia debe ser hecha ante escribano. No tengo, les diría, dudas. Sí, sé que en el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos lo están haciendo. Habría que ver, llegado el momento de una ejecución, nunca me ha tocado, cuál es el valor que se le puede otorgar a esa renuncia hecha ante una autoridad del Colegio de Martilleros. Creo que el doctor Mario Cabrera quiere preguntar. Sí, doctor. Hola, buenas tardes, ¿qué Un tal? gusto, ¿cómo está? Bien, bien. Una pregunta, la doctora Cao hizo una pregunta interesante que pasó al Sí, ahora segundo. le vamos a leer. Bueno, eso quería decir, gracias. Dice, en el caso de que un inmueble registrado como bien de familia de un causante, los herederos al realizar la nueva inscripción o declaratoria de herederos de este inmueble, ¿deben solicitar al registro la continuación de tal carácter? Oh, ese es uno de los grandes temas. Bajo la ley
bien de familia, históricamente el registro no anota las minutas de la declaratoria de herederos, observa los pedidos de inscripción, señalando que hay que expedirse acerca de qué pasa con ese bien de familia. Históricamente, en este juzgado, cuya secretaría está a mi cargo, indicábamos que había que ocurrir ante el órgano correspondiente, que era el registro de la propiedad. Vale decir, todos los herederos, como nuevos titulares, manifestaban su voluntad de afectar el bien al régimen de bien de familia. Y esto no le generaba ningún perjuicio, porque se levantaba uno y automáticamente se trababa el otro. ¿Se entiende? Se levantaba el bien de familia anterior para inscribir la declaratoria, y al inscribir la declaratoria se trababa el nuevo bien de familia. ¿Sí? O sea que perjuicio no había ninguno. No había la posibilidad de que en el medio entre un embargo. Hoy por hoy, como el régimen es expreso, en el sentido que el régimen de protección de la vivienda no se extingue con la muerte del constituyente, listo, ya no hay ningún problema. Entonces, cuando el instrumento de inscripción de la declaratoria vuelve observado peticionando que el juzgado saque un instrumento ampliatorio en el que consigne que ese régimen protectorio continúa vigente, así se hace. Se ordena un instrumento ampliatorio donde se consigna la voluntad de los herederos de continuar con ese régimen. El doctor Diego Obregón. Sí, es muy interesante esta pregunta. Si se considera suficiente Sí, la si manifestación por escrito del titular de dominio negando convivencia. Claro, acá el problema se da en que el que lo va a atacar ordinariamente no va a ser el titular de dominio. El titular de dominio va a señalar que él no convive con nadie. Sin embargo, al momento en que querramos ejecutar, va a aparecer el conviviente, diciendo, perdón, yo estoy aquí y mi conviviente, con un acto de mala fe, porque es un deudor consuetudinario, por lo que fuere, negó que estaba en convivencia conmigo. Pero yo vengo a plantear la protección de mi vivienda convivencial. A ver, que manifieste por escrito que no es hogar convivencial o que no es hogar matrimonial, bueno, es un principio de prueba. Sin perjuicio de lo cual tenemos que tener en cuenta que la convivencia o el matrimonio puede venir a posteriori también. ¿Sí? Entonces, esto termina siendo una cuestión de hecho. La cuestión de hecho, ¿a qué se va a reducir? A probar la buena o la mala fe de ese conviviente o de ese cónyuge que está alegando la inoponibilidad del acto. En este sentido, si se trata de un crédito por construcciones en el inmueble, ¿sí? El conviviente que residía en el inmueble y le hicieron un piso nuevo sobre el que vivía, no va a poder alegar desconocimiento de esa obra. ¿Sí? El conviviente que vive en un departamento, ¿sí?, afectado al derecho real de propiedad horizontal, no va a poder desconocer que había una deuda por expensas comunes. O sea que, en resumidas cuentas, el régimen de protección de la vivienda familiar, tanto matrimonial como convivencial, la contra que tiene no es la protección del derecho, porque creo que todos estamos de acuerdo en que hay bienes jurídicos que deben tener una protección un poco más fuerte que otros. Sin perjuicio de lo cual, el defecto que yo le veo, no sé si es un defecto, el problema a mediano plazo que yo le veo, es que va a dar lugar a muchas incidencias donde la prueba va a depender de cuestiones fácticas. Porque la buena o la mala fe, en última instancia, es una cuestión de hecho.
¿sí? De modo tal que ahí es donde yo creo que los incidentes se nos van a empezar a complicar y con ellas las ejecuciones. Tengamos en cuenta que hoy por hoy ejecutar un inmueble en la provincia de Buenos Aires es bastante complejo, y acá me permito citar a colegas que veo que están presentes, la doctora García Iglesias, primera que veo, que se dedica a muchas ejecuciones, el doctor Languiller, que también La lo vi por doctora García ahí. Iglesias es un especialista en ejecuciones. Exactamente, por eso, Perfecto. por eso es que me permito nombrarla. Y el doctor Languiller Excelente también. colega. Son colegas que suelo ver mucho en ejecuciones, y con los que en más de una oportunidad hemos charlado. Entonces, bueno, ellos, las próximas charlas las vamos a dar con ellos, porque ellos nos van a poder ilustrar un poco más sobre la complejidad que tiene hoy en día ejecutar un inmueble en la provincia de Buenos Aires. Prácticamente, miren, a ver, saquemos una cuestión de esta cuestión sanitaria que viene desde hace año y pico hacia aquí. Pero antes de eso, yo en mi juzgado tenía un promedio de 2 ejecuciones anuales, 3 ejecuciones anuales. Imagínense que es muy difícil ejecutar, ¿sí? Después podemos ver distintas causas, ¿no? Pero subastas, los últimos años teníamos entre 2 y 3 por año, ¿sí? Lo cual es poquísimo, es poquísimo. ¿Mm? Sí, sí. ¿Puedo hacer una consulta? O Sí, por una... supuesto. Sí, doctora, por favor. Bueno, Bueno, usted que ha estado con el doctor Junien Bach ay, la semana pasada, ¿no? eh, sí, primero felicitarlo, porque es un tema que realmente yo sigo muy de cerca, porque obviamente que, como dijo usted antes, ¿quién no va a estar a favor que no se ejecute una vivienda, digamos, ¿no? Y más con personas sin recursos y todo el mundo, nadie podría estar en contra de eso. Lo que sí advierto, por ejemplo, hay un fallo ahora del 19 de diciembre del 2018 de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que declaró, confirmó un fallo de primera instancia en Morón, que declaró la inconstitucionalidad de la ley 14442. Porque, digamos, lo que hace esta ley justamente es la automaticidad. Yo veo que el código nuevo, nuestro nuevo código que empezó a regir en el 2015, le pone un límite temporal. Dice antes o después del casamiento, tal como usted dijo, el artículo determinado, ¿no? El 464, creo que es. Ahora, ¿qué sucede? Esta ley tienen que modificarla, porque es digamos, la crítica que yo le hago, ¿no? Porque seguramente a la doctora que hace ejecución le debe pasar lo mismo. Ahora hay un fallo en este momento en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es una ejecución de un pagaret, que plantearon la inconstitucionalidad de esta ley, pero a nivel nacional. Así que no vamos a ver qué resuelve la Corte, si sigue, digamos, aquel Sí, fallo que señalaba o no. Yo lo hay que único que ver, le veo a esta ley es el tema de automaticidad, nada más, digamos. sí, bueno, claro. A ver, yo lo que le veo, la contra que le veo es que automáticamente deja inmuebles fuera del comercio, ¿sí? Porque la protección lo que genera es prácticamente dejarlo fuera del comercio, no de iure, sino de facto. Eh, la automaticidad claramente es un problema. ¿Por qué? Porque la automaticidad lleva de la mano la cuestión de la oponibilidad. Y la cuestión de la oponibilidad lleva de la mano a la mala fe. O sea que es todo un encadenamiento muy complicado que se da. Este fallo del año 2018 de la Corte bonaerense, yo la verdad que no recuerdo si el fallo que confirma es pre o post entrada en vigencia del Código Civil. Sin perjuicio de Sí, es ello, del 2018, no, no, sí, 19 sí, ya de sé, pero el fallo atacado no recuerdo de qué fecha es. al de primera instancia. Porque, no, porque para que haya llegado a la Corte y se haya fallado en el 2018, cabe la posibilidad cierta de que la cuestión se haya generado antes de la entrada en vigencia del actual Código Civil. Sí. Se me ocurre, se me ocurre. Sin perjuicio de lo cual, y como hablábamos con la doctora Vitale antes de
del comienzo de esta reunión, la cuestión es que cada vez la ejecución como tipo procesal está perdiendo fuerza. Usted me mencionaba que ahora hay un fallo en la Corte Federal acerca de que tiene su fundamento en un pagaré. Hablábamos justamente con la doctora Vitale que con el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, también el pagaré ha dejado de serlo en alguna medida, ¿no? Y me tomo la licencia porque, bueno, al haber estado con el doctor Junien Vaz, digamos, lo que yo llamo la avanzada cordobesa, por decirlo de alguna forma, Sí. Sí. yo sé que son muy críticos de todo esto. Yo realmente sin tomar una posición, porque en última instancia con todos o con la gran mayoría de los que han tenido la deferencia de compartir este momento, en algún momento nos vamos a cruzar en un expediente, de modo tal que, está bien, yo no juzgo y por ende tampoco prejuzgo, pero tampoco me gustaría adelantar opiniones propias que posiblemente no sean las del titular del juzgado, pero de todas formas a alguien le puede llegar a resultar condicionante. Me permito limitarme a hacer un análisis descriptivo. Pero bueno, es innegable y es descriptivo también que el proceso de ejecución como tal está perdiendo fuerza. Sí. Que esté bien, que esté mal, bueno, hay voces a favor y en contra. Y lo que es más notable es que tanto unas como otras tienen argumentos de peso, argumentos atendibles, argumentos jurídicamente correctos, sin perjuicio de lo cual no debemos perder de vista que nuestra disciplina es una disciplina humanística y por ende todos partimos de una posición filosófica, ¿no? Digamos, nosotros nos paramos frente al caso haciendo primero un análisis filosófico. Entonces, si filosóficamente estamos más cerca de los derechos sociales, vamos a estar posiblemente muy a favor de las normas protectorias automáticas. Y filosóficamente, por el contrario, estamos parados en una vereda donde le damos privilegio al pacta sunt servanda, bueno, muy posiblemente estemos en contra de la automaticidad. Lo que es concreto es que, de un lado o del otro, la realidad jurisprudencial marca que los incidentes que se promueven hasta lograr la ejecución de un inmueble son cada vez más arduos y cada vez requieren de prueba más fáctica que jurídica, ¿sí? Y eso claramente es un retroceso en economía procesal. ¿Por qué? Porque todos estos incidentes los vamos a tramitar en el momento en que ya estamos con el juicio cerrado, tratando simplemente de hacer efectiva el crédito derivado de la sentencia. Entonces, bueno, esto va a traer algunas trabas, sobre todo al crédito. Yo creo que las trabas en la ejecución generan a la larga trabas en el crédito, ¿no? Hoy por hoy no va a ser tan fácil lograr que un particular me realice un mutuo con garantía hipotecaria, porque después para hacerlo efectivo va a tener un largo derrotero, ¿no? No, digamos, en la facultad nos enseñaban y siempre enseñamos que cuál era la finalidad del título ejecutivo. Evitar todo el trámite de conocimiento, ¿sí? La presunción de legitimidad del crédito que surgía de un título ejecutivo me ahorraba los primeros años hasta la sentencia de mérito. Directamente yo ya arrancaba, por decirlo de alguna forma un poco impropia, en el segundo tiempo, directamente ejecutando. Eso es lo que nos enseñaron y enseñamos en la facultad. Hoy eso lo seguimos enseñando, pero para ser honestos está bastante en tela de juicio, porque las más de las veces las cuestiones quedan dentro de la Ley de Defensa del Consumidor y la vía a la que tenemos que acudir, a la que tienen que acudir, mejor dicho, para ejecutar, es la vía del proceso de conocimiento. O sea que si yo presto dinero
ante el caso de incumplimiento no lo puedo recuperar rápidamente, lo más probable es que yo prevea inversiones distintas que el préstamo de dinero. Y ya sabemos que la banca oficial, por distintas razones, tampoco es que tiene un servicio de préstamo de dinero demasiado difundido, a lo cual se le suma que es mucha la gente que no puede calificar para lograr un préstamo a través de la banca oficial. O sea que nosotros arrancamos por el bien de familia, pero bueno, naturalmente el derecho es realidad, el derecho está vivo, el derecho... arrancamos por un tema, pero nos vamos yendo por las ramas porque es muy circular la situación. ¿Podrían repetir el fallo de Morón? Yo creo que ese es para la doctora Tomici, que señaló que un fallo del año 2018 de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires confirmó un fallo de Morón, si no me falla la memoria. El fallo que señalé yo era un fallo en el ámbito provincial, un fallo del año 2015 de la Cámara Segunda de La Plata. Yo no recuerdo si el vocal preopinante fue el doctor Jankovich. Creo que sí, pero no estoy del todo seguro. No sé si habrá... No sé, no veo que haya más preguntas. No sé si alguien Yo quiere... hasta acá, la parte técnica estoy medio perdido. Bueno, acá creo que ha quedado respondida la cuestión del fallo. Pero, a ver, esencialmente estén atentos a este fallo de la Corte Federal que señala la doctora Tomici, que está en ciernes, pero Ahí está la doctora si Tomici, por ahí le ustedes, podemos preguntar. claro, el fallo, doctora Tomici, ¿nos puede repetir el fallo de la Corte bonaerense del año 2018? Está silenciada. No la escuchamos, doctora. No, está silenciada, doc. Ahí está, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Bueno, lo que pasa es que me desconecté de la otra computadora porque estoy en la oficina y hay varias computadoras, pero bueno, estoy con el teléfono, sí. Eso iba a decir. Bueno, primero gracias, doctor, No, gracias por su presencia, doctora. Y el fallo es Vázquez Claudio contra Faccio Russo, FACCIORUSS, Adrián Mateo, sobre daños y perjuicios. Y esto es del 19 de diciembre del 2018. Y es de la Cámara Civil y Comercial de Morón, digamos, la sentencia de segunda instancia que va a la Corte, ¿no? Se confirma la de primera instancia que sostiene la inconstitucionalidad de la 14432 en relación al tema de la automaticidad, ¿no? Por la cuestión de seguridad jurídica. Es interesante porque los argumentos que establece la Cámara Civil y Comercial son los que a mí me llama más la atención, que la Corte hace hincapié para rechazar, ¿no?, la postura de la Cámara Civil y Comercial, que dice que la Cámara evoca un discurso metajurídico plagado de invocaciones sobre la protección de la familia, los derechos humanos, del trabajo, de los pares, etcétera, etcétera. Digamos que en este caso en particular es como que deja al dañador en una situación mejor que el dañado. Pero es un caso en particular, ¿no? Tengamos en cuenta, doctor, no es para, como hablaba usted antes. Miren, yo para ser honesto, que recuerde que en este juzgado se ha resuelto solo en una oportunidad el tema de la 14432 y fue previo a la entrada en vigencia del Código Nuevo. Pero fíjense qué interesante el caso. Un accidente de tránsito de la década del 90, donde había alguna lesión, pero esencialmente era lo que llamamos chape pintura. Algún latigazo cervical habría y demás, ¿no? Bien. El responsable, el generador del daño, estaba asegurado con una empresa que en aquellos años era de primera línea, que era Omega, y que de la noche a la mañana se cayó.
¿sí? Sí. Entonces, este hombre queda sin cobertura. Él había cumplido con todo su deber de previsión. Simplemente había chocado, que todos los que andamos en auto nos puede suceder, ¿no? Y nos ha sucedido. No es necesario asumir una conducta ni dolosa ni desaprensiva, simplemente que el accidente puede ser una contingencia normal del tránsito. Bueno, la cuestión es que este hombre se queda sin cobertura asegurativa y bueno, y le caen sobre su vivienda. En el correr del proceso, un proceso de varios años, los intereses habían quintuplicado el monto de condena. Nosotros aquí, en primera instancia, señalamos la aplicabilidad de la ley 14432, y la Cámara nos revocó señalando la inconstitucionalidad de esa norma. Ustedes siempre partan de una base, ¿no? Yo durante muchos años trabajé en la Cámara Nacional Civil, en la Valla del 1200, y ya desde hace muchísimos años estoy aquí en primera instancia. Mi experiencia por haber trabajado en ambas instancias es que hay cosas que en primera instancia muchas veces somos más conservadores y dejamos lugar a que la Cámara sea la que pueda tener mayores argumentos jurídicos, ¿no? ¿Por qué? Porque en la instancia de grado nosotros lo que hacemos es más un análisis fáctico, si se quiere, de la cuestión. Este análisis que yo le cuento de la persona que tiene una cobertura asegurativa, en última instancia termina pagando un pobre asegurado por una cuasi falencia, por una liquidación forzosa de una compañía de seguros y demás. En cambio, la Cámara muchas veces tiene mayor autoridad para poder hacer argumentaciones jurídicas de mayor peso. Por acá veo, ¿por qué dice que las ejecuciones cada vez son más complicadas para realizar? Bueno, porque cada vez son más las incidencias que se pueden ir planteando en el trámite de ejecución. Ustedes piensen que hasta hace 10 años lo máximo que se planteaba era si el bien era bien de familia o no era bien de familia, o si aparecía de la nada un contrato de locación, un fulano que aparecía con un contrato de locación y decía, no me lancen que yo tengo contrato de alquiler vigente. ¿Sí? Pero mucho más que eso no pasaba. Hoy son muchas las incidencias, tengan en cuenta que hasta llegado el momento del lanzamiento, pasa lo mismo que en materia de desalojos. Si hay menores, hay que librar una serie de oficios a los servicios de protección zonales y provinciales de menores, hay que dar vista al asesor. Se ha complejizado la cuestión, se ha complejizado claramente por esto que yo les señalaba, lo que se ha dado en llamar la constitucionalización del derecho privado. Un derecho privado con notas mucho más publicísticas, un derecho privado donde el principio dispositivo se ve claramente atenuado frente a un código de corte netamente liberal como era el código de Wells, ¿sí? Entonces, bueno, nos hemos tenido todos que ir adaptando, bueno, a la nueva norma imperante. Podríamos agregar una cláusula en el mismo contrato, es otra pregunta, de locación con firma certificada por escribano en que los garantes hagan expresa renuncia al régimen de la 14432, ¿con eso bastaría? Claro, sí, perfectamente. En la misma cláusula donde se constituyen como fiadores, codeudores, liso llano y principal pagador, señalan que el titular de un inmueble X con el asentimiento de su cónyuge presente en este acto, al cual también pueden poner como garante, renuncian a ese beneficio que le da la norma. Renuncian expresamente al beneficio de la norma. Creo que no hay más preguntas, me parece. Bueno, entonces vamos cerrando. Yo les agradezco mucho la presencia. Esencialmente les agradezco la disposición que han tenido para que podamos hacer de esto una suerte de coloquio, porque la cuestión más compleja acá viene dada por la aplicación práctica. La norma jurídica es muy clara, es muy lineal. Todos los interrogantes que se nos generan es qué va a pasar cuando todo esto empiece a tener mayor rodaje. Tengan en cuenta ustedes que este régimen
tiene 5 años recién, ¿no? Vale decir que todavía son muy pocas los procesos iniciados a posteriori de la entrada en vigencia del nuevo código que hoy estén en etapa de ejecución, ¿sí? De modo tal que de acá a un tiempo, entiendo yo que corto, vamos a empezar a ver las cuestiones derivadas de este régimen. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer nosotros? Es adelantarnos, seguir pensando cuáles son las posibles alternativas ante los conflictos que se deriven de la aplicación de este nuevo régimen legal. Porque, querramos o no, todos los que tenemos muchos años en esto, nos queda como una suerte de chip del bien de familia. Y hoy la cuestión es ciertamente distinta. Nuevamente les agradezco el tiempo, les agradezco la presencia, la compañía, y bueno, siempre es un gusto poder charlar con los colegas. Les agradezco muchísimo su presencia y su atención. Hasta la próxima. Muchos agradecimientos. Yo, como directora del instituto, te agradezco por llevar a cabo esta actividad. Es difícil organizar en tiempos de pandemia. Hay mucha buena predisposición de los asistentes, de los chicos de secretaría académica, de toda la gente del colegio. Bueno, y sobre todo tú, Yado, que apenas te convoqué me dijiste que sí, además propusiste el tema, así que muy, muy agradecida por todos. Y bueno, un lujo, como dice acá el doctor Daniel Schipperus, tenerte en el Colegio de Abogados de San Martín. Un placer enorme. Muchas gracias. No. Muchas gracias, Gaby. Gracias por abrirme tu espacio. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Un saludo a todos.